élite teológica. No, este libro fue escrito para la iglesia. Fue enviado a la iglesia, originalmente escrito y enviado a 7 iglesias en la provincia romana de Asia Menor, que por supuesto no eran las únicas iglesias en ese entonces, pero que sirvieron y sirven como representantes o, para decirlo de otro modo, estas iglesias son una representación de las iglesias en ese entonces y de toda la iglesia a lo largo de la historia. Y este libro le dio a esas iglesias y a ustedes y a mí también por lo menos 2 preciosos regalos, 2 preciosos dones. En primer lugar, el libro de Apocalipsis nos provee de seguridad, de ánimo, de aliento, de consuelo, de una razón para perseverar en fe, aún en medio de tribulación, aún en medio de sufrimiento, de escasez, de dificultad, de tristeza, de congoja y aún al enfrentar persecución por causa de nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Y cómo lo hace? El libro de Apocalipsis nos provee seguridad y aliento y ánimo al afirmar que a pesar de lo que atestiguamos y enfrentamos en el mundo, a pesar de que la vida esté llena de sinsabores y sufrimientos y dificultades, nuestro Señor Jesucristo ha vencido. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nuestro Señor ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí nuestro Señor Jesucristo gobierna el mundo. Nuestro Señor Jesucristo está ejecutando su plan para el universo. Por otro lado, el libro de Apocalipsis nos provee de una cosmovisión. Todos nosotros, nos demos cuenta o no nos demos cuenta, miramos el mundo, miramos la vida a través de unos lentes que técnicamente se llaman cosmovisión. Y como dice un profesor, ya lo he señalado en otras ocasiones, las cosmovisiones son como los ombligos. Todos tienen uno, pero nadie piensa acerca de ellos. Usted no se levantó esta mañana pensando en su ombligo. Por supuesto que no, pero usted tiene un ombligo. Y una cosmovisión es así. Todos nosotros tenemos una. ¿Qué es una cosmovisión? Bueno, es un marco conceptual a través del cual miramos la vida, miramos la realidad, miramos la historia y tratamos nosotros de interpretarla y darle sentido. Todos y cada uno de nosotros hacemos esto, no nada más los filósofos. Bueno, el asunto es que cuando vemos la vida a través del marco o de los lentes incorrectos, podemos llegar a conclusiones erróneas. El libro de Apocalipsis, por supuesto, nos provee esos lentes a través de los cuales podemos interpretar la vida correctamente. Y lo hace proveyéndonos una perspectiva celestial de lo que ocurre en la historia, de lo que ocurre en el mundo, de lo que ocurre en nuestra vida. El libro nos ayuda a entender en primer lugar que la realidad no es nada más una realidad física. No, por supuesto que no. Hay realidades espirituales a las cuales nosotros no tenemos acceso con estos ojos físicos. El libro de Apocalipsis nos permite entender, conocer y entender qué sucede en el mundo espiritual y cómo lo que sucede en el mundo espiritual se relaciona con lo que sucede en el mundo físico. Precisamente de ahí viene el nombre del libro, Apocalipsis o revelación. El libro abre nuestros ojos a realidades que están más allá de nuestro alcance y nos revela no únicamente lo que ha de acontecer en el futuro, sino aquello que sucede ahora mismo en el mundo espiritual. Y precisamente
cuando llegamos al capítulo 12, podemos ver, precisamente como le decía, podemos ver este don que recibimos del libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Al llegar al capítulo 12, llegamos al centro, quizá esto sea debatible, pero llegamos al centro del libro mismo. El libro puede ser bosquejado de muchas maneras, y yo le he dicho que una manera muy sencilla de bosquejar el libro de Apocalipsis es verlo como teniendo un prólogo, un epílogo y 4 visiones principales en medio de ambos. Pero hay otra manera de bosquejar el libro de Apocalipsis. El autor William Hendrickson, en su comentario llamado Más que Vencedores, nos dice que el libro se divide en 2 partes principales: capítulos 1 al 11 y capítulos 12 al 22. En la primera parte, es decir, capítulos 1 al 11, podemos ver el conflicto entre la iglesia y el mundo. Ahí vemos cómo la iglesia sufre diversos padecimientos, cómo la iglesia está sujeta a persecución, a tribulación, y podemos ver cómo la iglesia es hollada, ¿sí?, pisoteada, pero al mismo tiempo podemos ver cómo la iglesia es protegida en medio de todo. Y por supuesto también podemos ver en esa primera parte cómo Dios envía sus juicios, los cuales van creciendo hasta culminar en el juicio final. Capítulos 1 al 11, el conflicto entre la iglesia y el mundo. Pero a partir del capítulo 12, nosotros entonces podemos ver el conflicto espiritual más profundo, es decir, el conflicto que yace más allá o debajo de, para ser más preciso, de lo que ocurre, de lo que acontece en la historia, de lo que acontece en el mundo. Podemos ver el significado espiritual más profundo de lo que vemos nosotros suceder en el mundo. Es decir, Cristo y la iglesia son perseguidos, sí, pero son perseguidos por Satanás y por sus agentes. Esto es lo que vemos en el capítulo 12 hasta el capítulo 22. Y así entonces, el propósito del capítulo 12, como empezamos a ver la semana pasada, es proveernos de una perspectiva más profunda de ese conflicto espiritual entre la iglesia y el mundo. Nos dice el capítulo cuál es o qué es la fuente, o mejor dicho, quién es la fuente, quién es el origen de los problemas, de las tribulaciones, de los sufrimientos de la iglesia en el mundo. Como lo nota un comentarista, en el corazón, en el centro del mensaje del capítulo 12 de Apocalipsis, nosotros podemos ver que aunque Satanás es la principal fuente de persecución del pueblo de Dios, a pesar de esto, él ha sido decididamente derrotado por Cristo, y esta es una victoria en la cual nosotros, por supuesto, participamos o compartimos aún en medio de sufrimiento, aún en medio también del martirio. Así entonces, llegamos al capítulo 12. Hemos comenzado a ver este capítulo. Y en la primera parte del capítulo 12, nosotros vimos una introducción, es decir, capítulo 12, versículos 1 al 6. Vimos una introducción, o pudiéramos decir una sinopsis de esta realidad más profunda. Allí se nos introdujo al conflicto de los siglos, al conflicto real. El dragón, por supuesto, un símbolo para hablar de Satanás. El dragón en contra de la mujer, y la mujer es un símbolo para el pueblo del pacto de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. Y por supuesto el hijo varón de esa mujer, que no es otro sino nuestro Señor Jesucristo. Y en una forma sintética, sinóptica, nosotros recibimos una perspectiva, un panorama, si ustedes quieren, de
de la historia entera entre la primera y la segunda venida de Cristo, más específicamente entre la ascensión de Cristo al cielo y su segunda venida, su retorno en gloria. Vimos que el dragón trató de destruir a ese hijo varón, el cual fue arrebatado para Dios y para su trono. Y al ver entonces que no pudo devorarle, que no pudo destruirle, el dragón entonces va a dirigir ahora su furia en contra de la mujer, la cual se nos dice fue al desierto, huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser sustentada por 1260 días, es decir, un número simbólico que se refiere a todo este periodo. Como será más claro en los 2 siguientes domingos, la ascensión de Cristo al cielo tuvo 2 resultados fundamentales, 2 resultados que están íntimamente relacionados, uno de los cuales vamos a ver el día de hoy. Ahora, aquí entonces, en el capítulo 12, en la segunda parte de este capítulo, se nos permite ver, se nos da un atisbo de algo que ocurrió, no aquí en la tierra, sino en el cielo. ¿Qué es lo que ocurrió en el cielo? Bueno, una guerra de proporciones cósmicas, una guerra épica. Así que el día de hoy vamos a centrarnos en el capítulo 12, versículos 7 al 9. Tenga usted la Biblia frente a usted. Y vamos a tratar de contestar 2 preguntas. La primera pregunta es, ¿por qué esa guerra? ¿Cuál es la razón de esa guerra? Y número 2, ¿cuál es el resultado de esa guerra? Primero, nos vamos a enfocar entonces en la razón para esa guerra en el cielo y después veremos el resultado de esa guerra en el cielo. Pero para ello, primero vamos a orar. Amado Señor, queremos suplicarte en el bendito y santo nombre del Hijo varón que fue arrebatado para ti y para el trono, quien regirá a las naciones con vara de hierro, nuestro Señor Jesucristo. Queremos rogarte que permitas a este quebrantado y limitado predicador exponer con fidelidad lo que tu palabra dice, para que los creyentes que están aquí sean edificados, reciban ánimo, aliento, consuelo, pero también para que puedan ser exhortados a continuar perseverando en fe. No solo eso, Señor, sino pedimos que esta exposición de tu palabra, por obra de tu Espíritu Santo, confronte al incrédulo con su necesidad de arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Para tu gloria lo estamos pidiendo. En el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces, como le dije, el capítulo 12, versículos 7 al 9, nos habla de una guerra que surgió en el cielo. Y nos vamos a centrar en contestar 2 preguntas principales, las cuales he enunciado, y las implicaciones que esto tiene para nosotros. En primer lugar, entonces, hablemos de la razón para esa guerra en el cielo. Nos dice el capítulo 12, versículo 7, lo siguiente. Después, palabra importante, así traduce la Reina Valera. Después hubo una gran batalla, una gran guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Una guerra cósmica, una guerra, como dije, de proporciones épicas. Y esta guerra es librada, es peleada por Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles. Miguel, ¿quién es Miguel? El nombre Miguel, Mijael, por eso en inglés tienen Michael, ¿no? Mijael significa ¿quién es como Dios? Y este es un ser angelical, por supuesto, un ángel. Y de acuerdo al libro de Daniel, y usted puede leer esto más tarde,
en lugares como Daniel 10, versículo 13, Daniel 10, versículo 18 al 21, y por supuesto Daniel capítulo 12, versículo 1, Mijael o Miguel fue designado por Dios para representar y para proteger a su pueblo. Él es el representante y protector del pueblo de Dios. En Judas capítulo 1, es el único capítulo, Judas 9, ahí entonces leemos que a Miguel se le llama el arcángel Miguel. ¿Por qué arcángel? Bueno, este título indica que este es un ángel de un rango superior. Probablemente él es el comandante de los ejércitos, de la hueste celestial. En Daniel 10, léalo más adelante, no ahora, por favor. Miguel pelea junto al Hijo del Hombre en contra del príncipe de Persia y en contra del príncipe de Grecia. ¿Quién es el príncipe de Persia? ¿Quién es el príncipe de Grecia? Bueno, estos son principados, autoridades demoníacas designadas por Satanás para gobernar los asuntos en esas naciones malvadas. Una vez más le digo de la importancia de la cosmovisión bíblica, porque nosotros oímos las noticias, vemos las noticias y oímos que suceden muchas cosas en el mundo, pero tendemos nosotros a interpretar lo que sucede en términos meramente geopolíticos. Vaya, pensamos en cuestiones de política internacional y de cuestiones socioeconómicas y demás, pero la Biblia deja bien en claro que Satanás ha nombrado principados y potestades para regir sobre territorios, sobre naciones, sobre imperios, para influir en las decisiones que se toman en estas naciones. No estoy diciendo necesariamente que alguna nación malvada vaya y vaya el presidente o primer ministro vaya y le pregunte al diablo qué hacer. No, pero son estos principados que realmente ejercen una gran influencia en esos territorios, en todas las naciones donde tienen dominio. Bueno, se nos dice que Miguel pelea en contra de estos príncipes, de estos principados, de estos gobernadores demoníacos asignados por Satanás. Pero aquí en Apocalipsis 12, una vez más vemos a Miguel estar junto al Hijo del Hombre, es decir, Cristo, para pelear en contra de no otro, sino del dragón mismo. Ahora, la gramática del texto deja bien en claro, por lo menos en el original, deja muy en claro que es Miguel y no Satanás quien inicia el ataque, quien guía, quien lidera el ataque. Él es quien inicia la batalla. En otras palabras, aquí no tenemos al arcángel Miguel y a sus ejércitos, ¿sí?, conteniendo la embestida de las hordas demoníacas. No, esto no es el abismo de Helm. No es el rey Theoden y Aragorn y Legolas y Gimli y los elfos todos tratando de contener la horda de orcos. No, eso no es lo que sucede aquí. Eso no es lo que está sucediendo aquí de ninguna manera. No es Miguel tratando de defender el cielo de un ataque de las fuerzas demoníacas lideradas por su comandante. El texto deja en claro que esta guerra en el cielo no se debe a la rebelión de Satanás, tampoco se debe a la insurrección de Satanás como comúnmente se cree. Vaya, la razón de esta guerra no es la rebelión original del diablo. Muchos apelan a este texto para explicar lo que supuestamente sucedió cuando Satanás se amotinó, se rebeló en el cielo y condujo entonces a otros ángeles a rebelarse con él. No, eso es más el producto de una obra muy famosa de John Milton conocida como El Paraíso Perdido. Eso no es lo que la Biblia dice. La verdad de las cosas es que la Escritura es silente a qué ocurrió o cómo ocurrió la caída de Satanás. Aquí no está hablando de esa expulsión original de Satanás del cielo. Más bien, el texto nos dice
que la razón para esta guerra que ocurre en el cielo es la victoria del Señor Jesucristo en su muerte y resurrección. Vaya, lo que pone en movimiento, pone en marcha esta guerra es el intento fallido de Satanás de devorar al hijo varón, el cual se nos dice en el capítulo 12, léalo usted aquí conmigo, en el versículo 5, fue arrebatado para Dios y para el trono. Hace un domingo le dije que la palabra que se traduce como arrebatado es la misma palabra que usa Lucas para referirse a la ascensión de Jesús al cielo después de su resurrección. En otras palabras, es la ascensión de Cristo después de su victoria sobre Satanás, sobre el pecado en la cruz, y su victoria sobre la muerte, lo que provee la razón para esa guerra en el cielo. Vaya, ¿qué ocurrió cuando Cristo ascendió al cielo? ¿Qué fue lo que pasó? El apóstol Pedro nos dice en 1 de Pedro 3:22 que Jesús ha ido al cielo, ha ascendido al cielo y está a la diestra de Dios con ángeles y autoridades y principados y poderes en sujeción a Él. En sujeción a Él. Jesús proclamó su victoria sobre las fuerzas espirituales que se oponen a Él, Satanás y sus ángeles demoníacos. Bueno, la ascensión entonces de Jesús al cielo, una vez más le digo, es la razón por la que Miguel inició su ataque sobre Satanás y sus fuerzas. El diablo, como dice un comentarista, lejos de aceptar la realidad de su derrota, contraatacó, repelió el ataque o intentó repeler el ataque y enfrentó a Miguel, que por cierto se habían enfrentado en otro match antes. Judas nos habla de esto, en una disputa por el cuerpo de Moisés. Quizá usted recuerde, no eran extraños estos dos, ¿verdad? Miguel entonces y su hueste celestial se enfrentaron en batalla, una fiera batalla en contra de Satanás y sus aliados. Entonces la razón para esta guerra, recalco, importante en el cielo, es que el Cristo victorioso ascendió al cielo para tomar su lugar, su asiento a la diestra de Dios el Padre, para recibir toda autoridad, todo poder, todo dominio sobre principados y potestades y autoridades y sobre todo nombre que se nombra. Apocalipsis 12:7, lo dejo bien en claro, no habla de la rebelión original de Satanás. La victoria de Cristo en la cruz, su victoria sobre la tumba, su victoria sobre la muerte, su ascensión al cielo tuvo grandes repercusiones. Debido a esto, entonces, Miguel inició su ataque en contra de Satanás. En respuesta, el diablo contraatacó. ¿Cuál fue el resultado de la batalla? ¿Qué sucedió? Bueno, si estuviéramos nosotros escuchando, si fuéramos uno de esos miembros de esas iglesias en Asia Menor y estuviéramos escuchando por primera vez, ahorita estaríamos mordiéndonos las uñas y preguntando ¿qué pasó? ¿Quién ganó? Y nadie quisiera levantarse para ir al baño porque quiere saber qué es lo que ocurrió, cuál fue el resultado de esa batalla. Precisamente en segundo lugar vemos nosotros el resultado de la guerra en el cielo. Versículos 8 y 9. Bueno, nos dice el versículo 7 que luchaban el dragón y sus ángeles, o sea, respondieron al ataque, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Juan entonces nos dice que la guerra en el cielo resultó en, número 1, la derrota del dragón y de sus fuerzas. Y número 2, debido a esa derrota, ya no hay más lugar en el cielo para ellos.
Y por lo tanto fueron expulsados del cielo, arrojados del cielo a la tierra. Como hemos visto entonces, la guerra fue iniciada en el cielo debido a la victoria del Señor Jesucristo en su muerte, resurrección y ascensión al trono. No solamente eso, ¿verdad? Pero hay algo más aquí que tenemos nosotros que ver, ¿sí? Juan nos dice que este enemigo, por supuesto, es derrotado. Y lo enfatiza repitiendo 5 veces la derrota de Satanás. En solo 3 versículos, Juan nos dice que Satanás fue derrotado 5 veces. En el versículo 9, 3 veces. Y en los versículos 10 y el versículo 13. Es como si Juan dijera, y entonces Satanás fue derrotado, y empieza a hablar de algo más. Y te dije que fue derrotado. y sigue hablando, y Satanás fue derrotado. Ya te comenté que fue derrotado. 5 veces lo hace en estos versículos. ¿Por qué? ¿Por qué enfatiza tanto la derrota de Satanás? Bueno, para empezar, él en los versículos 8 y 9 quiere que usted y yo sepamos que este enemigo derrotado es un enemigo formidable, temible, terrible. Quiere que ponderemos, quiere que nosotros podamos poner en perspectiva la magnitud de la derrota de Satanás. En términos mundialistas, no estamos hablando de la eliminación de México. Estaríamos hablando de la eliminación de Brasil o de Argentina. No de México, sino de Brasil o Alemania o alguno de estos gigantes. No de México, no, perdón. Bueno, quiere que pongamos en perspectiva las cosas. Pero también nos habla de los resultados de su derrota. Y, bueno, Juan describe al enemigo derrotado con una serie de nombres. Le llama el gran dragón, que es, dice, la serpiente antigua, el diablo y Satanás, el que engaña o el engañador del mundo entero. Versículo 9. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Ahora, todos estos títulos, todos estos nombres, nos dice Simon Kistemaker, sugiere, y creo que tiene razón, se dan por al menos 3 razones. Número 1, para identificar a aquel a quien Cristo ha vencido, a quien Cristo ha derrotado. Número 2, para alertar a los habitantes de la tierra del gran poder del diablo. Veremos en la semana que viene cómo hay una celebración en el cielo, pero también hay un lamento por los habitantes de la tierra. Y número 3, para ilustrar la capacidad que tiene tanto para destruir como también para engañar. De manera breve, veamos. Primero es llamado el gran dragón. Dracón es la palabra que se traduce como monstruo, serpiente. Interesantemente, Isaías capítulo 27, versículo 1, en su versión griega, es decir, la traducción al griego del Antiguo Testamento que se conoce como Septuaginta, usa exactamente la misma palabra para referirse a este monstruo. Dice: en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón. Matará al dragón que está en el mar. No hay tiempo para desarrollar todo esto, pero en el antiguo cercano oriente, y la Biblia, por supuesto, también enfatiza esto, aunque de manera simbólica, por supuesto. En el antiguo cercano oriente se creía que el mar
El mar servía como habitación de las fuerzas del mal. El mar es el símbolo del caos, de las fuerzas opositoras a los dioses, y ahí habitaba esta gran serpiente, este gran monstruo marino que recibe muchos nombres, Raab o Leviatán, se le llama de varias maneras, ¿sí? A este gran dragón opositor. Bueno, por supuesto, la Biblia toma esos temas y los aplica, por supuesto, a la realidad, ¿no? Que efectivamente hay un gran dragón, no vive en el mar, como Godzilla, por supuesto, no. Este gran dragón es no otro, sino el diablo. Y este nombre, gran dragón, ¿sí? Piense usted, es este monstruo feroz, y se le llama gran dragón porque, o debido a qué se enfatiza su poder tan enorme. ¿Sabe usted que él es descrito como teniendo 7 cabezas y 10 cuernos y coronas, por supuesto, en sus cabezas? Esto habla de la plenitud del poder que tiene este gran dragón. Y dice, ese gran dragón literalmente es la serpiente antigua. No es otro, sino esa serpiente antigua que ustedes conocen. Una referencia aquí a Satanás, el cual en forma de serpiente engañó a Eva en el jardín de Edén, como leemos en Génesis 3, 1 al 7. Aquí entonces Juan está usando el nombre como sinónimo de dragón. Y en Apocalipsis, Satanás es llamado serpiente por lo menos 5 veces, en 9:19, perdón, en 12:9, 12:14, 12:15 y 20:2. Ahora, esta serpiente antigua tiene un nombre. Dice, se llama el diablo y Satanás. La palabra diablo viene del griego diabolos, y diabolos es una palabra compuesta, tiene una preposición, la preposición dia, que significa a través, y el verbo balein, que significa tirar, arrojar, y significa tirar por encima o dividir, acusar, levantar cargos. Por supuesto, significa también informar, rechazar, calumniar, mal representar, engañar, etcétera, etcétera. Todo esto acentúa, por supuesto, o nos provee una descripción precisa de las actividades del diablo. ¿A qué se dedica el diablo? ¿Qué es lo que ha hecho desde el principio? El diablo es mentiroso desde el principio. Ahora, esta palabra se usa unas 35 veces, la palabra diabolos, y como ya hemos dicho, significa calumniador o acusador. Él constantemente está acusando. Versículo 10 lo deja bien en claro. Regresaremos a este versículo la semana que viene. Él es una fuente constante de reportes falsos, de reportes maliciosos. Él constantemente es la fuente de reportes falsos a Dios acerca de ti, a ti acerca de Dios, y a ti acerca de ti mismo, constantemente, todo el tiempo. Una vez más, volveremos a esto la próxima semana en mayor detalle. Pero se le llama diablo y Satanás, ¿no es cierto? Así lo dice. La palabra Satanás es, por supuesto, la palabra hebrea o el término hebreo ha-satán. Y ha-satán simplemente significa el adversario. Esto no era un nombre propio, era más bien una descripción. De hecho, el ángel que se opone a Balaam en el famoso episodio o infame episodio de la mula de Balaam, ese ángel que se le opone es llamado ha-satán, adversario, ¿sí? O sea, Satán no significaba al principio o no era un nombre propio, pero con el tiempo llegó a ser un nombre propio, como por ejemplo el nombre Cristo. Cristo no es o no era un nombre propio, más bien era un título. El Cristo, Jesús el Cristo, Jesús el ungido. Pero con el tiempo Cristo llegó a ser su nombre propio,
Jesús Cristo, o la contracción Jesucristo. Bueno, Satán, ¿qué significa? El adversario. El adversario. Él es el acusador, el calumniador del pueblo de Dios. Él es el fiscal que acusa al pueblo de Dios delante del Señor. Y se nos dice también que es el engañador del mundo entero. Su arma principal es el engaño. No de balde se nos dice en Génesis 3:1 que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. La palabra hebrea da la idea de ser hábil en lo que uno sabe hacer. ¿Y qué es lo que sabe hacer? Mentir, engañar desde el principio. La Biblia nos dice que Él se disfraza de ángel de luz, que es un maestro del engaño. Un maestro del engaño. Por eso Pablo advierte a la iglesia, le dice a los corintios que no escuchen las mentiras que Satanás susurra a nuestros oídos para conducirnos a apartarnos de Cristo. También Él busca cegar la mente y el corazón de los incrédulos para impedirles entender el Evangelio y por supuesto para que no crean en Él, según Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Entonces, este gran dragón que es la serpiente antigua, llamada el diablo o llamado el diablo y Satán, es tanto un calumniador o acusador, como también es un engañador. Y en Génesis 3, Él hace ambas cosas, ¿no es cierto? Primero que nada, lo que hace en Génesis 3 es calumniar a Dios. ¿Cómo? Él viene a Eva y le convence de que los motivos de Dios detrás de su mandamiento de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal eran malos motivos. Él cuestiona sus motivos y hace a Eva creer que Dios no era bueno. Es exactamente lo mismo que hace el día de hoy. Exactamente. Él viene y calumnia a Dios. Hace que tú y yo dudemos del carácter bondadoso, amoroso, sabio de Dios. Él quiere que tú creas que sus prohibiciones provienen de malos motivos. Él quiere que tú creas que Él te está negando algo bueno, algo que va a conducir a tu felicidad. ¿Cómo alguien bueno pudiera negarme mi felicidad? ¿Por qué no puedo yo tener esto que es tan bueno que, por supuesto, yo sé que va a ser mi felicidad? Llámese lo que tú quieras, un trabajo que no debes tener, una relación que no debes tener, etcétera, etcétera. El diablo entonces quiere que tú creas que Dios no es bueno. Pero no nada más eso. Por supuesto, Él engañó a Adán y a Eva y les hizo creer que desobedecer los mandamientos de Dios iba a llevarles a autorrealización, a plenitud, a gozo, a felicidad, a encontrar, en pocas palabras, vida plena. Serán como Dios. Serán como Dios. Y eso es exactamente lo que el diablo hace el día de hoy. Él quiere que tú creas, ¿sí?, que Dios no es un Dios amoroso, justo, bueno, santo y sabio, y Él te engaña y te hace creer que transgredir los mandamientos de Dios va a conducirte a la felicidad o a la plenitud. Pero no es así. En segundo lugar, Juan nos habla no solamente de quién es el que ha sido derrotado, sino de cuáles son los resultados de su derrota en el cielo. ¿En qué resultó su derrota? Bueno, Satán y sus fuerzas demoníacas, en primer lugar,
perdieron su lugar en el cielo. Como lo dice el versículo 8, no prevalecieron, es decir, no pudieron ellos con Miguel y sus ejércitos, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Claro, a consecuencia de la victoria de Cristo, se inicia esta guerra y entonces el resultado fue que perdió la guerra y, bueno, ¿en qué resultó esa pérdida, esa derrota? En que ya no se halló lugar para ellos en el cielo. Fíjese que la Biblia deja bien en claro que a lo largo de la historia, hasta la ascensión de Cristo, Satanás el calumniador, Satanás el mentiroso, el engañador, tenía aquí una de esas IDs, ¿no?, que de pronto se dan, así que decía All Access, ¿sí? Y él podía entonces entrar hasta el mismo lugar del concilio celestial. Tenía pase, ¿sí? Tenía un backstage pass, para que me entiendan, ¿no? Y entonces podía él llegar y presentarse delante de Dios. ¿Para qué?, preguntará usted. Principalmente para traer falsos reportes. Todos los hijos de Dios, dice Job, venían y se presentaban delante de Dios, y a lo mejor para entregar sus informes. Y aquí venía el reportero calumniador, ¿sí? El reportero que traía noticias falsas. Y entonces nos dice, por ejemplo, que Dios le preguntó: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay nadie como él en la tierra, varón justo y piadoso y apartado del mal? Y el diablo dice: sí, pero pues por supuesto, él te sirve, él te honra, porque lo bendices de esta manera. Él acusa falsamente a Job de servir a Dios, de honrar a Dios por ganancia personal, para simplemente recibir beneficios de Dios. Otro ejemplo lo encontramos en el libro de Zacarías, donde leemos que el diablo acusó al sumo sacerdote Josué. Zacarías 3, 1 al 10. Ahí vemos a Satanás a la diestra de Josué, levantando acusaciones en contra de él. Pero un cambio decisivo ha ocurrido en el cielo. Un cambio definitivo ha ocurrido como resultado de la victoria de Cristo. Como Kistemaker lo dice, una nueva era ha amanecido, en la cual Satanás con sus ángeles han perdido su lugar en el cielo. Dios le ha retirado el acceso al cielo. Que pudiéramos pensar, siguiendo la ilustración, que cuando Miguel entonces le da el último empujón, le dice: y permíteme, por cierto, voy a necesitar esto. Le retira su all access al cielo. No más tienes entrada al cielo. Dice Kistemaker, cuando Jesús completó su obra mediatorial en la tierra, ascendió al cielo, tomó su asiento a la diestra del Padre, y su entrada al cielo ya hizo imposible que el diablo venga delante de Dios para acusar a los santos. ¿Por qué? Lo vamos a ver la próxima semana. Lo vamos nosotros a considerar en más detalle la próxima semana. Las implicaciones de esto son tremendas, grandísimas para nosotros los creyentes. Pero ahora quizás sea suficiente. Baste decir que Satanás y sus enemigos han sido derrotados en la batalla definitiva y han tenido que abandonar su lugar en el cielo. Hasta ese momento, Satanás tenía un lugar en el cielo, pero ya no más. Pero hay otro resultado de su derrota. ¿Cuál es este otro resultado? Satanás y sus fuerzas demoníacas, nos dice el versículo 9, fueron arrojados, fueron echados fuera, fueron expulsados del cielo a la tierra. Arrojados del cielo a la tierra. No solamente perdieron su lugar, pero también fueron expulsados del cielo. Y eso es lo que Jesús vio en una visión anticipada, si usted quiere, valga la redundancia, cuando Jesús dice en Lucas 10:18 que yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y también es lo que Jesús anunció en Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera.
Ahora, ¿qué quiere decir Jesús? Jesús sabía que en conexión con su muerte y resurrección y ascensión al cielo, entonces ocurriría este gran cambio. Y por cierto, ocurrió. Como resultado de su victoria, Miguel y sus ángeles expulsaron al diablo. El cielo ha sido purgado de Satanás. Y el resultado, por supuesto, y eso es el resultado, discúlpeme, de la victoria de Jesús en su muerte, resurrección y ascensión. O sea, el gran exorcismo cósmico ya tuvo lugar. El cielo fue purgado del acusador, del calumniador. Así que a Miguel y a sus ángeles les dieron la tarea de forzar los resultados de la victoria. Es como que un juez haya fallado en favor del casero y entonces viene con la orden judicial a sacar al inquilino que no se quiere ir. Fuera de aquí, ya no tienes lugar, ya no hay lugar para ti en este lugar. Han sido expulsados del cielo y echados a la tierra. Y usted dirá, bueno, ¿y todo esto qué? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿A qué hago yo con todo esto? ¿De qué me sirve a mí? Bueno, quisiera compartir brevemente nada más un par de implicaciones y aplicaciones para nosotros. ¿Qué tiene que ver la victoria en el cielo conmigo? ¿Qué significa esa victoria para mí? Bueno, le voy a repetir porque quiero que esté claro esto en su cabeza. Primero que nada, quiero que usted pondere quién es el que fue derrotado. Eso es muy importante. Que usted realmente se ponga a pensar en la magnitud de la victoria de Cristo. ¿Quién fue derrotado? Este formidable, poderoso, malicioso, vicioso, ruin, terrible enemigo que le odia a usted con todo su ser. Este adversario del pueblo de Dios, este acusador y calumniador ha sido derrotado para siempre. Y yo sé que he dicho esto varias veces, pero vamos a desempacar lo que implica en nuestra vida que este acusador ya no tenga un lugar en el cielo. Que este calumniador ya no pueda presentar cargos falsos en contra de usted, creyente. Y eso lo veremos el próximo domingo, Dios mediante. Pero en segundo lugar, él ya no es capaz, como le dije, de hacer lo que hacía en el cielo. Ya no puede acusarle más. Ya no. Usted cristiano, usted puede tener confianza. Tú cristiano verdadero, tú que crees y confías en Cristo, puedes tener confianza. En medio de todos tus problemas, en medio de todas tus aflicciones, que tus enemigos más grandes ya han sido derrotados. Tu enemigo más grande no es esa enfermedad que padeces. Ese no es tu problema más serio. No es tu problema más grande. Tu enemigo más grande no es un enemigo económico, no es una persona, ¿sí? No es alguna limitación que tú tengas, no es ni carencias por la carestía, ¿sí? No es que una carrera truncada, no es un mal matrimonio, no es problemas con los hijos, no es el cáncer, no es por supuesto tampoco el COVID y el perro del infierno y Xibalbá y todas sus variantes. Nada de esto es tu problema más grande. Nada de esto es tu problema más grande. Tus enemigos, tus verdaderos enemigos han sido derrotados ya. Han sido derrotados para siempre. Sí, enfrentas todavía persecución por parte de él. Enfrentas todavía mentiras y enfrentas tentaciones y demás, pero es un enemigo derrotado. Puedes tener la confianza de que la guerra fue ganada por Cristo, debido a su muerte, resurrección y ascensión. Todo esto resultó en victoria definitiva sobre Satán y sus demonios. Ahora bien, pero si no eres cristiano, tienes que entender algo. Tienes que entender que el diablo te está engañando.
que el diablo te está engañando, porque él es el engañador del mundo entero, y si fuera posible, engañaría aún a los escogidos, como dice el mismo Señor Jesucristo. Él te está engañando, te está haciendo creer mentiras acerca de ti mismo, acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca de la eternidad. Pudiera mencionar muchas cosas, pero quizá y solo quizá estás convencido de que eres una buena persona. No eres perfecto, dirás, pero tampoco eres tan malo. No, por supuesto que no. Quizá tú piensas entonces que estás bien con Dios, y aún hace rato cantaste aleluya, estoy bien con mi Dios, cuando en realidad no lo estás, porque a lo mejor estás confiando en otras cosas y no en la persona y obra de Cristo. Estás confiando en que pues tal vez no eres perfecto, pero haces buenas obras, ayudas cuando tienes la oportunidad, etcétera. Estás confiando en que asistes a la iglesia, estás confiando en que a lo mejor tienes un ministerio en la iglesia, y entonces, bueno, estás llegando a creer que estás bien con Dios. Quizá el diablo está engañando a algunos de ustedes en pensar que pues tu pecado no es gran cosa. Sí, es cierto que a lo mejor estás practicando esto, pero no pasa nada. Puedes llamarte cristiano y seguir teniendo ese pecado, no hay ningún problema. Puedes seguir practicando tal o cual cosa, no hay ningún problema. O a lo mejor el diablo ha llegado a convencerte pues de que no hay cielo, no hay infierno. O sí hay cielo, pero no hay infierno. Que lo que haces o no haces no tiene ninguna consecuencia eterna. Todas estas son mentiras del diablo. O por otro lado, quizá el diablo ha logrado engañarte. ¿Sí? Es posible que te haya convencido de que eres tan malo, de que lo que has hecho y sabes que has hecho, aquello que está en tu pasado, ese esqueleto que está en tu closet, es algo tan malo que está más allá del perdón y la gracia de Dios. Ha llegado a convencerte quizá que estás más allá de toda posibilidad de salvación, que Dios no va a aceptar a una persona como tú, que Dios no puede amar a alguien como tú por lo que has hecho, por lo que sabes que has hecho, te dice el diablo. Oh, si tan solo los demás supieran quién eres realmente, si tan solo supieran lo que tú piensas, si tan solo los demás supieran qué imaginas, qué dices en tu mente. Oh, si tan solo supieran, tampoco ellos te aceptarían. Dios sabe quién eres y Dios nunca te va a aceptar. No escuches al diablo, no creas sus mentiras. Es un engañador, es un mentiroso, porque la palabra de Dios nos dice que no hay nadie que esté más allá de la gracia de Dios. No hay pecado, por más negro y terrible, por más grotesco y grosero que hayas hecho, que no pueda ser perdonado por nuestro Dios. Cree en el Evangelio de Cristo, arrepiéntete de tu pecado y ven a Cristo y recibe su gracia y perdón. O quizá, y por último, el diablo te ha convencido de que por lo que estás sufriendo, por esa enfermedad que tienes, por esa situación familiar que tienes, por lo que le ha pasado a tu hijo, o a tu madre, o a tu hermano, o a tu papá, por todo lo que estás enfrentando, el diablo te ha convencido de que Dios no es bueno. O por otro lado, quizá dentro de ti ha crecido un resentimiento, porque el diablo te ha susurrado una y otra vez: si Dios fuera bueno, si Dios te amara como dice, no estarías pasando lo que estás pasando. Si Dios fuera bueno, tu papá no se hubiera ido de la casa. Si Dios fuera bueno, a tu madre no le hubiera dado esta enfermedad. Si Dios fuera bueno, tendrías un mejor trabajo. No estarías ahí luchando cada quincena, escarbando y prestando por todos lados para poder pagar la renta. Si Dios fuera bueno, no estarías sufriendo con este dolor día y noche. Si Dios fuera bueno, si Dios realmente fuera bueno, si Dios realmente fuera amoroso, no estarías pasando lo que estás pasando. Y eso es lo que el diablo quiere que creas.
Pero la palabra de Dios nos llama a nosotros a vencer a este enemigo. ¿Cómo? También lo veremos la próxima semana. Que Dios bendiga su palabra. Amén.